Estimadas y estimados estudiantes, sean bienvenidas y bienvenidos a la clase de hoy, en la cual continuaremos con el tema de las unidades de concentración. Particularmente se añadirán 3 tipos de cálculos más, que son el de molaridad, el de partes por millón y el de la fracción molar. Iniciemos analizando la molaridad. La molaridad la podemos definir como el número de moles que se encuentran disueltos en cada kilogramo del disolvente. Matemáticamente, como podemos observar ahí la ecuación, la molaridad es igual a los moles de soluto entre los kilogramos de disolvente. Observen que, a diferencia de las otras unidades estudiadas, en donde por lo general se hacía referencia a la disolución, la molaridad tiene la particularidad de que toma en cuenta el disolvente como tal. Entonces es un tema en el cual hay que prestar especial atención. Realicemos un ejemplo. Dice, se prepara una disolución al disolver 4.35 gramos de glucosa. Entonces me están dando la masa del soluto, que sería la glucosa C6H12O6. Y dice ahí que son 4.35 gramos. Dice, en 25 mililitros de agua. Entonces me están dando el disolvente y me están dando el volumen de ese disolvente, que es 25.0 mililitros. Y me dan la temperatura, porque recuerden que las disoluciones pues tienen este factor de temperatura. La pregunta dice, calcule la molaridad de la glucosa en la disolución. Entonces lo que me piden es la molaridad, que por lo general se le puede representar con la letra M minúscula. Y observen que dice, el agua tiene una densidad, entonces me dan la densidad del agua, que dice que es 1 gramo por mililitro. Perfecto. Si nos vamos a la ecuación, decía entonces que la molaridad eran los moles de soluto entre los kilogramos de disolvente, entre la masa del disolvente medida en kilogramos. Entonces, vamos a ponerle acá moles y esto tiene que estar en kilogramos. Si nosotros revisamos para la glucosa, tenemos la masa, están dando la masa de la glucosa, y para el agua tenemos el volumen. No es lo que me piden en la ecuación, no son los datos que necesito para aplicar la fórmula. Entonces necesito hacer procedimientos intermedios para poder encontrar los datos que pueda utilizar en la ecuación. Entonces vamos a ver, si nosotros analizamos un poquito esto, nos vamos a dar cuenta que yo puedo, si tengo gramos y necesito moles, para hacer este paso puedo usar la masa molar del componente. Eso es lo que tendríamos que hacer para la glucosa. En el caso del agua, si tengo un volumen y necesito una masa, este paso de acá yo lo puedo resolver haciendo uso de la densidad de la sustancia. Entonces eso sería lo que tendríamos que usar para el agua. Entonces comencemos con el cálculo de la masa molar de la glucosa. Si nosotros hacemos el cálculo de la masa molar de la glucosa, entonces tendríamos algo así. Vamos a escribirlo acá. Masa molar para la glucosa, tendríamos 6 átomos de carbono, tendríamos, vamos a ponerlos en el orden, 12 átomos de hidrógeno
y tendríamos 6 átomos de oxígeno. Muy bien. Entonces, la masa atómica del carbono, 12,01. Entonces serían 6 átomos por 12,01 gramos por mol. 12 átomos de hidrógeno y la masa es 1,008 gramos por mol. Y serían 6 átomos de oxígeno y la masa que es 15,99 gramos por mol. Hacemos esa relación y hacemos las multiplicaciones y sumamos y nos da por resultado de que la masa atómica, de que la masa molar de la glucosa es 180,2 gramos por cada mol. Teniendo eso, entonces vamos a irnos a la relación que tenemos por acá de la masa molar para la glucosa. Vean que son 4,35 gramos. Entonces recuerden que la masa molar es la masa entre el número de moles. Si yo quiero despejar el número de moles, pasa a multiplicar y la masa molar pasaría a dividir. O sea, que el número de moles sería la masa entre la masa molar. Quiere decir que el número de moles serían 4,35 gramos de glucosa entre 180,2 gramos por mol de glucosa. Y con esto tenemos entonces el número de moles de glucosa, que serían 0,0241 moles. Muy bien, ya tenemos la parte de arriba de la ecuación, porque ya tenemos los moles de soluto. Ahora voy a encontrar los kilogramos de disolvente. Y dijimos que para eso íbamos a usar la densidad de del disolvente, que es el agua, la densidad del agua. Densidad es igual a masa entre volumen. Si yo tengo el volumen y lo que quiero encontrar es la masa, tengo la densidad, entonces ese volumen que está dividiendo al otro lado pasa a multiplicar. O sea, 1 gramo por mililitro y eran 25 mililitros de agua, me da el resultado de la masa. Estos serían 25 gramos, pero ojo acá, porque ya tengo la masa, pero la fórmula dice kilogramos, entonces además hay que hacer una conversión. Hay que pasar los 25 gramos y decir que 1 kilogramo tiene 10 a la 3 gramos o 1000 gramos, como ustedes deseen escribirlo, y me queda 0,0250 kilogramos. Listo, ya tenemos los kilogramos de disolvente. Ya podemos aplicar la fórmula. Entonces decimos que la molaridad sería el número de moles 0,0241 mol entre 0,0250 kilogramos. Aplicamos eso, lo metemos en la calculadora y nos queda que la respuesta es 0,964 mol por kilogramo, o también podemos escribirlo así como mol por kilogramo, o también es válido escribirlo de esta manera, 9,64 molal. ¿Ok? Es también válido hacerlo de esa manera. Muy bien. Veamos este otro problema. Dice: la densidad de una disolución acuosa de metanol, y ahí me dan que metanol es CH3OH. Perdón, ahí me faltó el dato. 2.45 molar, me dan la concentración. Es de 0,976 gramos por mililitro.
Entonces, ojo, vamos a ir tomando, me están dando ese punto 2, ese dato 2.45 sería la molaridad. Vean que ahí lo que me están diciendo es que son 2,45 mol por litro. Y me están dando la densidad de la disolución. Me dicen que la densidad de la disolución del metanol es de 0.976 gramos por cada mililitro. La pregunta dice, ¿cuál es la molaridad de la disolución? En este caso del metanol, que está disuelto, ¿verdad?, en agua, porque dice que es una disolución acuosa. Y me dicen la masa molar del metanol, ya me están dando ese dato. La masa molar del metanol, masa molar, es de 32.04 gramos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, de nuevo, me piden la molaridad. Moles de soluto entre kilogramos de disolvente. ¿Ok? Vean ustedes aquí. Los moles de soluto los puedo encontrar a partir de la molaridad. Como no me dan, de la molaridad, perdón. Como no me están dando exactamente cuánto es el valor de la disolución, el volumen de la disolución, yo lo puedo resolver para cualquier volumen. Porque al final la molaridad de un poquito de disolución o de toda la disolución, de un volumen muy pequeño o de un volumen muy grande, es exactamente el mismo. Entonces, yo puedo asumir que el volumen de la disolución es 1 litro. Teniendo claro eso, de que el volumen de la disolución es 1 litro, este es un dato que el problema no me lo da, pero que yo lo debo inferir. Ya con este dato yo puedo comenzar a resolver el problema. Primero, los moles de soluto. Los moles de soluto, comencemos analizando el soluto. Partiendo del hecho de que es 1 litro de disolución, yo tengo que la molaridad sería moles de soluto por los litros de disolución. Entonces, si yo necesito los moles de soluto, esos litros de disolución pasan a multiplicar. O sea, la molaridad por el volumen de la disolución, que en volumen en litros, serían los moles de soluto. Y observen que el problema me dice que es 2.45 molar, o sea, mol por litro. Y estamos partiendo del hecho de que es 1 litro. Entonces esto me da que vamos a tener que son 2.45 moles de soluto. Perfecto. Ahora, el soluto es metanol. ¿De acuerdo? Vamos a tener eso claro y me dan esa masa molar. Es gramos por mol. Aquí me faltó en la unidad, gramos por mol. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, si nosotros tenemos esto claro, vamos a poder trabajar porque me pide la masa del disolvente. Entonces, vamos a trabajar con toda la disolución. A ver qué sucede. Cuando hacemos el trabajo de toda la disolución, tenemos que su densidad es igual a la masa entre el volumen. Claro, si yo quiero obtener la masa de la disolución, el volumen pasa a multiplicar. Y me quedaría de esa manera. Entonces, quiere decir que la densidad de la disolución, que es 0.976 gramos por mililitro, lo voy a multiplicar por el volumen, que partimos del hecho que era 1 litro. Pero ojo, 1 litro son 1000 mililitros. Entonces, porque no, si no lo podemos trabajar, porque tendríamos otras unidades totalmente diferentes. Entonces no vamos a escribirlo como litros, sino que lo vamos a escribir como mililitros para que se me cancele la unidad de volumen y poder tener la unidad en gramos.
Esto sería la masa de la disolución. No lo perdamos de vista. O sea que serían 976 gramos. Y ustedes me dicen, profe, ¿y para qué calculamos la masa de la disolución si en ningún lado aparece? Bueno, porque vean que la fórmula tiene kilogramos de soluto. Perdón, kilogramos de disolvente. Y recuerden que la masa de la disolución es la masa del soluto más la masa del disolvente. Quiere decir que necesariamente necesitamos usar la masa molar del soluto, que sería número de masa entre número de moles, para encontrar la masa. Esto realizado únicamente para el soluto. O sea que la masa molar por el número de moles sería la masa del soluto. O sea, la masa molar 32,04 gramos por mol por el número de moles, que aquí lo calculamos, 2.45 moles de metanol. Esta sería la masa del metanol. Y entonces vamos a tener que ese número es 890, no, perdón, ese no es, ese es el total. Vamos a hacer el cálculo. 32.04 por 2.45 y eso nos da por resultado 78.50 gramos de soluto, ¿de acuerdo? Y entonces, ya con esos gramos de soluto, yo puedo tener la masa del disolvente, porque recuerden que, vamos a ponerlo así, la masa de la disolución es la masa del soluto más la masa del disolvente. Entonces, si yo quiero despejar la masa del disolvente, la masa de la disolución menos la masa del soluto sería la masa del disolvente. Porque pues, recuerden que la molalidad, que es lo que andamos buscando, trabaja con la masa del disolvente. 976 gramos menos 78.50 gramos sería igual a la masa del disolvente. Y eso nos da por resultado 897.5 gramos sería la masa del disolvente. Que también no puede estar en gramos, tiene que estar en kilogramos. Cuando ustedes hacen esa conversión, ustedes dicen 897, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a hacerlo aquí. Muy bien. Cuando ustedes dicen 897.5 gramos por y 1 kilogramo son 1000 gramos o 10 a la 3, como ustedes quieran escribirlo. Esto nos queda como 0.8975 kilogramos. Y entonces ahora sí, ya tengo el número de moles que está acá y tengo la masa en kilogramos del disolvente. Entonces puedo aplicar esta fórmula. Número de moles, 2.45 moles y la cantidad de litros, 0.8975 kilogramos. ¿Ok? Y ponemos eso en la calculadora para encontrar entonces la molaridad. Y eso nos da por resultado 2.73 molal. Vean que este pues tiene un poquito más de elementos, recoge un poquito también lo que la semana pasada trabajamos. Hay que tener un poco de cuidado a la hora del manejo de cada una de las variables, porque hay que tener claro cuando trabajamos con el soluto, cuando trabajamos con el disolvente, o por ejemplo en este caso como este dato del volumen de disolución, que es un dato que yo puedo extraer, yo puedo interpretar del problema sin necesidad de que el problema me lo diga.
porque al final para una cantidad pequeña o para todo la disolución, la molalidad o cualquiera de las relaciones que hemos estudiado va a ser exactamente la misma. Muy bien, veamos uno más. ¿Cómo relacionamos, como el de antes, que relacionaba molalidad con molaridad? Veamos cómo se relaciona, por ejemplo, este porcentaje en masa con la molalidad. Dice, calcule la molalidad de una disolución acuosa de ácido fosfórico. Y ahí me dan el valor de la fórmula química. A 35.4% en masa. Entonces, lo que me están diciendo es que el porcentaje en masa es de 35.4%. La masa molar, aquí también, la masa molar del ácido fosfórico es de 97.99 gramos sobre mol. Muy bien, entonces, masa molar del ácido fosfórico, que sería el soluto, 97.99 gramos por mol. Aquí tenemos entonces que revisar algunas cosas, porque vean de nuevo, este dato es un dato aislado. Me piden que calcule la molalidad, o sea, los moles de soluto entre los kilogramos de disolvente. Para resolverlo, entonces, ¿qué pasa con ese porcentaje? Bueno, yo voy a asumir que está con base en 100 gramos, porque es un porcentaje en masa. Quiere decir que tendríamos una masa de soluto de 35.4 gramos, una masa de disolución que es 100 gramos. Siempre que no me lo mencionen, yo puedo partir de ese hecho, porque de nuevo, si fuesen 200 gramos, entonces sería el doble de soluto. Si fuesen 300 gramos de disolución, sería el triple de soluto y ahí sucesivamente. Siempre se conserva esa relación. Esto es importante que lo tengamos bien claro. Muy bien. Entonces, de nuevo, vamos a tener que buscar los moles de soluto y vamos a tener que buscar la masa en kilogramos del disolvente. Bueno, la masa del disolvente no debería ser un problema, porque entonces, tal y como lo vimos anteriormente, la masa de la disolución es la masa del soluto más la masa del disolvente. Quiere decir que la masa de la disolución menos la masa del soluto sería la masa del disolvente. O sea, quiere decir que 100 gramos menos 35.4 gramos sería la masa de la disolución. Del disolvente más bien. Ok, para ponerlo completo, para que no se nos enrede. Y entonces quiere decir que la masa del disolvente, cuando ponemos eso en la calculadora, serían 64.6 gramos. De nuevo, no me sirven gramos. ¿Por qué? Porque tiene que estar en kilogramos, decía la ecuación. Entonces hacemos la conversión. 64,6 gramos y entonces decimos que 1 kilogramo son 1000 gramos y entonces me da por resultado 0.0646 kilogramos de disolvente, que claro, el disolvente es agua, ¿verdad? Estamos mezclando una disolución acuosa, ahí es el problema. Perfecto. Ahora, ¿cómo encontramos la cantidad de moles del soluto? Bueno, haciendo uso de la masa molar. Vamos a trabajar ahora con el soluto, porque entonces decimos que la masa molar es el número de moles, la cantidad de masa entre el número de moles. Si yo quiero encontrar el número de moles, este va a multiplicar, este va a dividir, entonces me quedaría la masa entre la masa molar. Y según los datos que teníamos del problema, teníamos que eran 35.4 gramos, decía el problema,
35.4 gramos entre, y la masa molar que eran 97.99 gramos por mol. Y con esto encontramos el número de moles del soluto, que sería 0,361 moles de ácido fosfórico. Perfecto. Ahora sí, ya tenemos moles de soluto, kilogramos de disolución. Aplicamos la ecuación de molaridad. Serían 0.361 moles de soluto entre 0.0646 kilogramos de disolución. 0.0646 kilogramos de disolución, de disolvente. Y nos quedarían 5.59 mol por kilogramo. Perfecto. Vean un poquito ahí también la relación que podemos tener entre las diferentes variables. Vamos ahora al segundo tipo de cálculo que hoy vamos a estudiar, el cual son las partes por millón. Este tipo de cálculo es utilizado generalmente para disoluciones que se encuentran muy diluidas. El primer dato que se utiliza es partes por millón, pero podríamos tener partes por billón, o incluso si la concentración es muy baja, podríamos tener partes por trillón. Es común tener este tipo de relaciones en análisis de agua o análisis sanguíneos, porque los componentes son muy pocos o son muy pequeños para la cantidad de volumen que se tiene, para que más o menos ustedes tengan una idea. Por ejemplo, en las botellas de agua viene la concentración de partes por millón del análisis de agua que se ha realizado, del sodio, del magnesio, bueno, de los diferentes metales que podría contener. Básicamente, en lugar de la relación de 100 que hacíamos en el porcentaje masa-masa, aquí se utiliza pues el millardo o el millón, 10 a la 6 que sería el millón, o 10 a la 9 que sería el millardo para las partes por billón, en lugar de ese multiplicador del porcentaje. Básicamente esa es la diferencia. En una ecuación la podríamos ver de esta manera. Las partes por millón del componente sería la masa del componente de la disolución entre la masa total de la disolución. Quiere decir entonces que por 10 a la 6, para que sean partes por millón, si fueran partes por billón, multiplicaríamos por 10 a la 9. Vamos a estudiar únicamente partes por millón, entonces vamos a utilizarlo con 10 a la 6. En este particular quiero que observen que hay masa arriba, que sería la masa del soluto que yo voy a analizar. Se le habla del componente porque puede tener diferentes componentes, bueno. Y abajo masa de la disolución, o sea, la masa de todos los componentes. Aquí lo que les quería decir es que, como tenemos más arriba y más abajo, las unidades tienen que ser las mismas. Si arriba está en gramos, abajo tiene que estar en gramos. Si arriba está en kilogramos, abajo tiene que estar en kilogramos. ¿Ok? Hay otras ecuaciones u otras expresiones equivalentes que podemos utilizar. La primera es que las partes por millón serían los miligramos de soluto entre los kilogramos de disolución. Y la segunda es que las partes por millón podemos expresarlas como los miligramos de soluto entre los litros de disolución. Cualquiera de las tres relaciones está correcta. La primera, la más general, estas son como más específicas dependiendo del problema que estemos trabajando. Veamos este problema. Dice, se determinó que una muestra de 25 gramos de agua freática de zinc 2+, contiene 5.4 microgramos del ion zinc. Dice, ¿cuál es la concentración del zinc 2+ en partes por millón? Muy bien. Entonces vamos a resolverlo tal y como lo montaban las ecuaciones. Vean ustedes que aquí hay un dato en microgramos. Entonces lo primero es hacer esa conversión de microgramos a gramos. Vean ustedes que me dicen que la masa total de la muestra
son 25 gramos. Ahora, para efectos del cálculo, esa sería toda la muestra, ¿ok? Es un agua llamada agua freática. Entonces, la masa de la disolución son 25 gramos. Y vean que el soluto, lo que yo voy a analizar, que sería el zinc 2+, tiene una masa de 5.4 microgramos. Entonces, para aplicar la ecuación es muy sencillo. Las dos tienen que estar en la misma unidad. Recuerden que decía que partes por millón es la masa del componente que voy a encontrar, que en este caso es zinc 2+, entre la masa de todos los componentes, o sea, la masa de la disolución, por 10 a la 6. Lo que tengo que tener es que las dos estén en la misma unidad. Entonces, hay dos opciones: o paso la masa de disolución de gramos a microgramos, o convierto la masa del zinc de microgramos a gramos. Cualquiera de las dos es la opción más viable. Utilicemos la segunda. Digamos que 5.4 microgramos. Un microgramo equivale a 10 a la menos 6 gramos. Este es el factor de conversión que utilizamos. Entonces aquí tendríamos que esto nos da 5.4 por 10 a la menos 6 gramos de zinc 2+. Entonces ya tenemos listo eso y nos quedaría que las partes por millón serían 5.4 por 10 a la menos 6 gramos entre 25 gramos de zinc, todo esto por 10 a la 6. Partes por millón quiere decir que por cada parte de la disolución por cada millón de partes de la disolución hay esa parte del soluto. Entonces, por eso es que les digo, es un número muy muy pequeño. Vean que en este caso me queda la respuesta como 2.2 partes por millón de zinc en la disolución, del ion zinc en la disolución. Ok. Y para finalizar, vamos a realizar el análisis de lo que es la fracción molar. Cuando hablamos de fracción molar, hacemos referencia a cuánto es la razón de los moles de un componente en comparación con todos los moles que hay en la disolución. Ahí ustedes lo pueden observar en la fórmula. La fracción molar es los moles del componente entre la suma de todos los moles de todos los componentes. No tiene unidades porque observen que es una fracción, es una razón. No tiene unidades porque estoy dividiendo dos variables que tienen la misma unidad, moles arriba y moles abajo. Entonces me va a quedar adimensional. Algo que sí es importante de tomar en consideración es que cuando yo sumo todas las fracciones molares de todos los componentes, la suma tiene que ser igual a 1. Eso es algo que es importante que ustedes consideren. Veamos este problema. Dice: el amoníaco de laboratorio es NH3 acuoso, 14.8 molar, con una densidad de 0,8980 gramos por mililitro. ¿Cuál es la fracción molar en esta disolución? Entonces, me dan la molaridad, que es 14.8 mol por litro. Y me dan la densidad de la disolución. La densidad dice que es 0.8980 gramos por mililitro. Y me piden la fracción molar del amoníaco. ¿Ok? Esto es lo que me están pidiendo. Entonces, partimos del hecho de que la disolución pues está en agua. ¿De acuerdo? Es acuosa, aquí lo dice. Vean que ese AC que está debajo del amoníaco me indica que es acuoso. O sea, que está disuelto en agua. Entonces, lo primero que vamos a hacer es encontrar la cantidad de moles del amoníaco. Vamos a tomar en consideración, igual, no me dan un parámetro de cuánta disolución tengo,
puedo partir del hecho de que el volumen de la disolución es 1 litro, porque no me lo dan. Y de nuevo, el análisis que hicimos antes, ¿es lo mismo una fracción o es lo mismo una cantidad total de la disolución para efectos de lo que yo voy a encontrar, que es cuántas partes por millón, cuál es la concentración del amoníaco, de la fracción molar estamos, cuánto es la fracción molar del amoníaco en la disolución como tal? Entonces, teniendo eso claro, los moles del amoníaco los puedo calcular usando la fracción molar, la masa molar, perdón. Es decir, algo así. Vamos a ver. Nos quedaría que la masa molar, bueno, le habíamos puesto M. Ah, no, perdón, esta no es la masa molar. Esta es este de acá era la molaridad, ¿ok? Vamos a decir que la molaridad, vamos a usar la molaridad, es los moles de soluto entre el volumen de la disolución. Este pasa a multiplicar, nos quedaría de esta manera, y entonces 14.8 mol por litro por 1 litro sería igual al número de moles, o sea, 14,8 moles de amoníaco sería lo que tenemos para la disolución. Ahora, como definimos que teníamos 1 litro, podemos tener los moles de la disolución como tal. Podemos tener los moles y podemos tener la masa. Bueno, arranquemos más bien, tal vez antes de entrarle a los moles, encontremos o calculemos primero la masa. Tal vez nos queda cómodo hacerlo. Porque usando la densidad, vamos a ver, vamos a trabajar para la disolución. Y ahorita encontramos los moles de la disolución. Vamos a ver. Para la disolución tendríamos que la densidad es la masa entre el volumen. La densidad, pasa a multiplicar, entonces por el volumen sería igual a la masa. O sea, 0.8980 gramos por mililitro por el volumen, que era 1 litro. Y 1 litro son 1000 mililitros. Esta sería la masa. O sea, 898.0 gramos sería la masa de la disolución. Ojo, estamos con la disolución. Si yo quiero calcular la masa de soluto, nada más la masa de soluto, porque ya tengo los moles, pero no puedo calcular los moles de la disolución porque no tengo un parámetro para calcularlos. Tengo que calcular los moles de agua y después sumarle a los moles de agua los moles del soluto, los moles de amoníaco, para tener los moles de la disolución de todos los componentes. Entonces, ¿cómo encuentro los moles de agua? ¿Cómo encuentro la masa de agua? Bueno, muy sencillo. Vamos a usar la masa molar del amoníaco para encontrar la masa que tenemos de amoníaco. Cuando hacemos el cálculo de la masa molar del amoníaco, entonces tenemos nitrógeno, una molécula, un átomo de hidrógeno, un átomo de nitrógeno y 3 átomos de hidrógeno. Aquí tendríamos NH3 y nos quedaría 1.008 gramos por mol y este es el del hidrógeno, 1.008 gramos por mol. Ok, listo. Y el de el nitrógeno, que es 14,01 gramos por mol. Cuando hacemos esta relación, nos queda que la masa molar del amoníaco es 17.03 gramos por mol. Y entonces podemos encontrar la cantidad de masa del amoníaco diciendo que tenemos 14,8 moles. Entonces sería masa entre el número de moles. Pasa a multiplicar. Y entonces me quedaría 17.03 gramos por mol por 14.
14.08 dijimos, 14.8, perdón, moles. Aquí tendríamos la masa del soluto, que es 252 gramos de amoníaco, y entonces la masa de la disolución sería la masa del soluto más la masa del disolvente. Ocupo el disolvente, entonces la masa de la disolución menos la masa del soluto sería la masa del disolvente, es decir, 898.0 gramos menos 252 gramos sería la masa del disolvente, y esto me quedaría como 646 gramos sería la masa del disolvente. Entonces ocupo la cantidad de moles. El disolvente ya dijimos que era agua. Ocupo la cantidad de moles. Entonces la cantidad, haciendo la referencia de nuevo con la masa molar del agua, bueno, ustedes la pueden calcular igual que como la hemos calculado hasta el momento, es 18.02 gramos por mol, y podemos encontrar el número de moles, ya lo hemos hecho en otras oportunidades, el número de moles de agua, que sería la masa entre la masa molar del agua, o sea, 646 gramos entre 18.02 gramos por mol, y tendríamos que de agua hay 35.8 moles. Ahora sí, ya tengo moles de agua, moles de amoníaco, y puedo aplicar la ecuación. Podemos decir que la fracción molar del amoníaco sería, entonces, los moles de amoníaco, que es lo que voy a buscar, 14.8 moles, entre los moles de agua, que son 35.8 moles. Cuando hago esa operación en la calculadora, me queda que la fracción, 35 más 14, ¿verdad? ¿Por qué 35 más 14? Porque recuerden que decía la fórmula de todos los componentes. Y los dos componentes que hay en esta reacción es amoníaco y hay agua. Entonces, pues tengo que considerar la cantidad de moles de todos, del amoníaco y del agua. Por eso hago la suma abajo. Y eso me queda como 0.292, que sería la fracción molar del amoníaco en esta disolución. Muy bien, entonces esta sería la respuesta. Por acá les dejo un resumen de conceptos, más que de conceptos, como de conclusiones que podemos sacar de este tema de disoluciones, para que ustedes los puedan revisar. De todo el tema en general, de propiedades coligativas, de factores que afectan la velocidad, de unidades de concentración, bueno, en fin, del tema en general de disoluciones, para que ustedes puedan revisarlo un poquito y tener una visión un poco más amplia de lo que venimos trabajando. Hasta la próxima.